Bueno, lo primero que cada una de las intervenciones me ha sugerido muchas cosas y eso es muy de agradecer cuando se está en la parte baja, quiero decir aquí, ¿no? Lo que pasa es que hay tantas y tantas cosas. El problema del cine, en mi opinión, es que digamos que tiene unos rasgos que permiten un nivel de globalización altos y un nivel de desarrollo de algunas iniciativas como las que plantea Xavier, del tema de los guiones, elevado. Sin embargo, el teatro, por la característica de sus procesos de producción y porque se relacionan en directo con el público, tienen un campo de globalización menor. Claro, lo relaciono con lo que planteaba Teddy. La percepción del autor español contemporáneo no es de que el 45% está presente en los escenarios. No es esa la percepción. Y yo me pregunto, ¿por qué no es esa la percepción? Claro, porque comparativamente es probable que esas cifras en Estados Unidos, en Inglaterra o en Alemania no sean así. Quiero decir que nuestra cultura, no estoy hablando de arte, estoy hablando casi de antropología, nuestra cultura cultural, para entendernos, nos hace, y lo planteaba Ernesto yo creo que bien, nos hace admitir como bueno que aquí haya que estrenar los últimos éxitos de Broadway o que haya que buscar, como planteaba Miguel, el último éxito de un autor incluso desconocido en Inglaterra, porque eso aquí es habitual y además no es malo, no es malo. O sea, yo considero que eso es algo que refleja una apertura del sector creativo y productivo interesante. El problema es que probablemente en otros países no ocurre eso. No ocurre eso. Quiero decir que encontrar un porcentaje de autores no franceses en el panorama francés es más difícil y no anglosajones en el panorama norteamericano e inglés es mucho más difícil. Sin embargo, a nosotros la percepción, intento explicarla, ¿por qué es así? Porque la presencia de los autores ingleses en Inglaterra es absolutamente desmesurada, es decir, desmesurada no, corresponde a un 80%, mientras que en España se reduce a la mitad. Eso unido a que probablemente el grado de representación social, mediática, comunicativa, la proyección, digamos, se reduce. Es decir, es mucho más fácil convertir o percibir como un gran éxito, una gran proyección, un autor que se ha traído el último premio César o el último éxito de Broadway, que un autor español. Es decir, que me ha parecido extraordinariamente ilustrativo. Yo desconocía estas cifras y me hubiera gustado conocerlas antes, pero habría que establecer una cierta comparación con otros modelos culturales, en mi opinión. Sí, yo justamente he mencionado que era muy importante abrir el panorama de análisis y hacer un análisis comparativo con otros países por varios motivos. Primero, porque hoy en día, en un mundo global, uno no puede establecer una pauta que no sea interoperable con las otras. Y segundo, porque tarde o temprano el oxígeno necesario para sostener una industria, un mercado, llamémosle como queramos, o una disciplina artística, el oxígeno indispensable es la internacionalización. Sí, por eso yo he hecho referencia al discurso de la ministra, porque me parece que de 4 atributos, 3 son fundamentales en el análisis de la situación de las artes escénicas, de la dramaturgia y en general del teatro, digamos, ¿no? Pero a la intervención de Robert se me ha abierto una ventanita con algo que no había dicho antes, o por lo menos creo que no lo dije con suficiente énfasis, ¿no? El reto que ahora mismo enfrenta, lo que distingue ahora mismo el teatro español de otros teatros, tampoco vamos a compararnos con el teatro de Túnez, ¿no? Es decir, digo, si este país está en el top 12 de las grandes economías del mundo y disponemos de ese conjunto de recursos públicos y privados, pues entonces, para que sean coherentes los análisis, tenemos que situarnos en el espacio que nos corresponde. Bien, ¿qué es lo primero que se constata?
que en Francia, en Inglaterra, en Italia incluso, por supuesto en Estados Unidos, pero voy más, en Canadá, en otros sitios, el teatro tiene su Star System. Este es el único país en donde no hay, o sea, hay un teatro que manda cojones, es decir, que viene desde la Edad Media, o sea, que no es un sobrevenido, no es un fenómeno del siglo de oro, no, estamos hablando de que nosotros somos parte de la cultura grecolatina, es decir, y entonces nosotros hemos estado produciendo encuentros entre el público y el oferente y el artista, pues antes que las iglesias, antes que las religiones, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos en este país un Star System? Y ruego que no se entienda el Star System como ese elemento manido, manipulado y demás. No, el Star System es un elemento de referencia que permite, además, formular un modelo con lógica económica. Es decir, el teatro, y esto lo digo no para polemizar, pero sí porque me parece que como nos vamos posicionando cada uno, que sepan la mía, el teatro desde luego no va a sobrevivir si sí depende de lo público. Si el teatro se plantea para que se desarrolle en las próximas décadas como un receptáculo de ayudas públicas, ya podemos darnos, como dice el chiste, por jodidos. Creo que hay que desarrollar un modelo mixto, hay que atraer a la iniciativa privada. La iniciativa privada, los patrocinadores son fundamentales. No habría teatro en ninguno de estos países que estamos hablando sin un aporte importante de patrocinadores, y para eso se necesita un cierto Star System. Ayer me contaban que en un festival importante, cuando llegaba el momento de hacerse las fotos, pues resulta que a los patrocinadores del evento importante le dijeron: baje por favor de la tarima, que las fotos son de los políticos con los artistas, ¿no? Y sacaron de la tarima a los patrocinadores, ¿no? Entonces yo creo que, aunque suene fatal, pero necesitamos atraer a la inversión privada. Tengo una intervención más. Vamos a ver, si queremos llegar a los porcentajes de presencia de autores en los escenarios equivalente a la inglesa, vamos a empezar por la puntualidad, y me quedan unos minutos, ¿eh? O sea, vamos a empezar a ser ingleses en la puntualidad. Yo voy a ser muy inglés, porque además está bien. ¿Sí? Sobre el mercado, desde la experiencia, cuando se habla de mercado teatral, cuidado, es decir, no es lo mismo el mercado de Nueva York, el mercado alemán, el mercado español, el mercado en Madrid, el mercado en Barcelona o el mercado en provincia. Y curioso además, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de gestores o programadores, no solamente tenemos que velar y pelear por la presencia de autores, etcétera, por todo lo que se ha hablado, tenemos que inventar el mercado. Es que hay que inventar, es decir, porque que se sepa, mayoritariamente no hay una demanda. La demanda, por desgracia, es a espectáculos muy conocidos y excursiones a Madrid. Tenemos que poner los puestos del mercado, tenemos que inventarnos el producto, tenemos que inventarnos los que van a comprar el mercado, hay que inventarlo todo. Y eso en manos de gestores culturales que en la mayor parte del territorio español no son profesionales de esto. No son profesionales, son gente cogida del paro con 6 meses, van a la calle, no tienen continuidad. ¿Cómo que no? Yo también quiero decir algo. Nos vamos, ¿eh? No, perdón. Estoy hablando de localidades, las personas encargadas, por lo menos en lo que respecta, de llevar la programación de casas de cultura y teatros municipales, por lo menos en Extremadura. No son profesionales. ¿Eh? Y en algunos lugares más. Y en algunos más. Nos esparramamos. Perdón. Bueno. Son profesionales de la gestión cultural con trabajo estable, contratos estables de trabajo.
A eso se refiere. Me estoy refiriendo a eso. Pero ese no es el debate, ¿eh? No. El debate no es... No, claro. Un segundo, Jesús, una cosa... A ver, a mí me gustaría clarificar o matizar un tópico que a veces utilizamos en el debate falso entre lo público y lo privado, que me parece un debate absolutamente falso. Claro que yo creo que lo que no es posible es imaginar el futuro del teatro sin un espacio, sin un escenario económico. El problema es si la administración pública es capaz de construir ese escenario económico. En Alemania, por ejemplo, es cierto que el predominio del teatro público es absolutamente majestático, es evidente, pero también es cierto que en Alemania no todos los autores estrenan, sino aquellos que tienen un tirón. Y hay muchos que no estrenan, punto. Pues, es decir, si pensamos que un escenario público es o el escenario a partir del cual se prescinde de cualquier análisis económico y estrena todo el mundo por el simple hecho de escribir, o se hace cualquier cosa por el simple hecho de existir, creo que eso es lo que no tiene futuro. Si la administración pública es capaz de construir un escenario económico, podría perfectamente existir. Otra cuestión es pensar, un segundo. Otra cuestión es pensar si la administración pública está pensada para eso. Y yo tengo mis dudas. Uno de los problemas una paradoja muy rápida, pero muy rápida. Que la hemos explicado 1000 veces, pero que creo que os interesará a todos. Parte del descenso que se da en el consumo teatral no depende de que la gente no quiera ir al teatro. Depende de que hay un intermediario que evita la relación directa entre el consumidor y el productor, sea compañía o no lo sea, que se llama administración. Y en la medida en que le bajan los presupuestos, baja la demanda. ¿Que no es cierto? Oye, 40% menos de presupuesto. Si contratas igual...